Regresé a casa solo para recoger mi cartera, pero en el momento en que abrí la puerta, escuché el susurro de mi esposo desde el dormitorio. Aumentaremos la dosis poco a poco. Mi esposa no notará nada. Me quedé paralizada. El aire se volvió pesado. Sin hacer ruido, cerré la puerta con suavidad. Una sola idea cruzó mi mente, fría y clara. Oh, querido, este será el día que recordarás toda tu vida. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde nos escuchan. Y ahora, prepárate para una historia llena de suspenso, emociones y una verdad que cambiará todo. Elena Vorontsova despertó con el aroma del café recién hecho. El sol de la mañana atravesaba las cortinas, iluminando suavemente la habitación. Permaneció acostada unos segundos, escuchando. Desde la cocina llegaba el sonido de una sartén y la voz de Sergei tarareando tranquilamente. Elena sonrió. Miró el reloj. Las 8. Normalmente, a esa hora, su esposo ya se había ido al trabajo, sin siquiera terminar su té. Pero durante los últimos 3 meses, todo había cambiado. Se levantó, se puso la bata y caminó hacia la cocina. Sergei estaba junto a la estufa, preparando el desayuno. Cuando la vio, sonrió con ternura. Buenos días, querida. Siéntate. Ya casi está listo. Tu omelette favorito. Elena se sentó, observándolo con una mezcla de gratitud y sorpresa. Después de 20 años de matrimonio, esos pequeños gestos parecían un milagro tardío. Durante años, ella había construido su negocio desde cero, abriendo farmacias, resolviendo problemas, trabajando sin descanso. Y él siempre había estado allí, pero distante, silencioso, ausente. Pero ahora era atento, cariñoso, perfecto, demasiado perfecto. Y bebe esto también, dijo él, deslizando un vaso con un líquido ligeramente turbio. Elena lo miró con curiosidad. ¿Qué es? Una infusión de hierbas. Es buena para el sistema nervioso. Te ayudará a dormir mejor. Elena asintió. Últimamente estaba cansada, débil, confundida. Bebió un sorbo. Era amargo. Sergei la observó atentamente hasta que terminó. Sonrió. Elena sintió un extraño escalofrío. En los días siguientes, todo siguió el mismo patrón. Desayunos, infusiones, vitamina y luego los síntomas. Mareos repentinos, olvidos inexplicables, debilidad, una niebla en su mente. Una vez, olvidó la contraseña de su propia caja fuerte. Otra vez, entró a una habitación y no pudo recordar por qué estaba allí. Pero Sergei siempre estaba a su lado, siempre cuidándola, siempre insistiendo en que descansara, siempre sugiriendo que vendiera su negocio. Tu salud es más importante, le decía suavemente. Y ella quería creerle, porque era su esposo, porque confiaba en él hasta ese día. El día en que regresó a casa y escuchó la verdad. Ese día, algo dentro de Elena cambió. El miedo desapareció y en su lugar nació algo más fuerte. Determination, porque ahora sabía la verdad. Y esta vez no sería la víctima. Esta vez ella estaba lista. Elena abrió los detalles completos de la operación bancaria.
El pago había sido confirmado con un código SMS enviado a su propio teléfono, desde su propia tarjeta. Pero ella no recordaba haberlo hecho. Su corazón comenzó a latir con fuerza. 100.000 rublos. No era un error pequeño. No era un descuido. Era algo más. Algo oscuro. Se reclinó lentamente en la silla, tratando de calmar su respiración. Algo estaba terriblemente mal. El miércoles amaneció gris y pesado. Elena casi no había dormido. Pasó la noche mirando el techo, reviviendo una y otra vez el descubrimiento del día anterior. La transferencia, la mentira sobre su suegra, las infusiones, la debilidad. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que ella no quería completar. Sergei regresó pasada la medianoche. Se acostó en silencio, como siempre, como si nada ocurriera, como si no estuviera destruyendo su vida lentamente. Por la mañana, actuó con total normalidad. Preparó el desayuno, el omelette, el café, la infusión, el mismo vaso turbio de siempre. Buenos días, querida. ¿Dormiste bien? Sí, bien, mintió Elena, observando el vaso con atención. Lo tomó con la mano. Lo acercó a sus labios. Fingió beber, pero no tragó. Cuando Sergei se dio la vuelta, vertió el líquido rápidamente en la maceta del ficus junto a la ventana. Su corazón latía con fuerza. Era la primera vez que desobedecía. La primera vez que se protegía. Hoy tengo una reunión temprano, dijo ella con calma. ¿Estás segura de que te sientes bien? Preguntó él, mirándola fijamente. Sí, mejor que ayer. Y era verdad. Su mente estaba más clara, más despierta, más viva, como si una niebla invisible se hubiera disipado. Pero Elena necesitaba respuestas. Media hora después, estaba sentada frente a su amiga Olga, una terapeuta con años de experiencia. Creo que mi esposo me está envenenando, susurró Elena, sintiendo el peso de esas palabras. Olga no sonrió. No dudó. No la llamó paranoica. Su rostro se volvió serio. Necesitamos hacer análisis. Inmediatamente. Sangre, orina, cabello. Todo. El silencio en la habitación era insoportable. Horas después, el teléfono sonó. Elena respondió con manos temblorosas. La voz de Olga era grave. Elena, encontramos benzodiazepinas en tu sangre. El mundo se detuvo. Sedantes, hipnóticos y pequeñas dosis de antipsicóticos. Elena dejó de respirar. Alguien te los ha estado administrando regularmente. El teléfono casi cayó de su mano. Era verdad. No era imaginación. No era estrés. No era edad. Era él. Su esposo. El hombre que la abrazaba cada noche. El hombre que le decía, te amo. La estaba envenenando. Lenta. Metódicamente. Fríamente. Elena sintió como el miedo se transformaba en algo diferente. Algo más fuerte. Algo peligroso. Decisión. Esa misma tarde, compró 2 grabadoras pequeñas. Esa noche, regresó a casa. Sonrió. Actuó con normalidad. Aceptó el té. Fingió confianza. Pero esta vez,
Ella estaba preparada, porque ahora conocía la verdad. Y esta vez, el juego había cambiado. Elena ya no era la víctima. Ahora era la mujer que estaba reuniendo pruebas. Elena se quedó sentada en silencio, mirando el informe. Clínica psiquiátrica. Ahora todo encajaba. No querían matarla. Querían algo peor. Querían destruir su credibilidad, convertirla en una mujer inestable, incapaz, incompetente, legalmente incapacitada. Así, podrían tomar el control de todo, sus cuentas, su negocio, su vida, y nadie dudaría de ellos. Porque, según los documentos, ella estaría enferma. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero esta vez no era miedo, era claridad, era determinación. Víctor Petrovich dijo con voz firme, ¿cuánto tiempo necesitan para hacer esto legalmente? El abogado la miró con seriedad. Si tienen un médico dispuesto a firmar un diagnóstico, pueden iniciar el proceso en cuestión de días, especialmente si presentan pruebas de comportamiento inestable. Elena recordó sus olvidos, sus mareos, su debilidad. Todo había sido planeado. Cada síntoma, cada dosis, cada mentira. Entonces no tenemos tiempo que perder, respondió ella. El detective asintió. Ahora que sabemos quién es Igor, podemos vigilarlo, ver con quién se reúne, conseguir más pruebas. Hazlo, dijo Elena sin dudar. El detective la observó por un momento. Ya no veía a una víctima. Veía a una mujer que estaba luchando. Hay algo más, añadió el detective. Si él trabaja en esa clínica, probablemente ya han preparado documentos. Elena respiró profundamente. Su esposo, el hombre con quien había compartido 20 años, había planeado robarle todo y encerrarla, pero había cometido un error. La había subestimado. Esa noche, Elena regresó a casa. Todo estaba en silencio. Sergei estaba sentado en el sofá, viendo televisión. Volteó y sonrió. Hola, querida, ¿cómo te sientes hoy? Elena sonrió también. Una sonrisa perfecta. Una sonrisa que no revelaba nada. Mucho mejor. Lo besó en la mejilla. Él se relajó. Confiado. Seguro. Convencido de que su plan seguía intacto. Pero Elena ya no era la misma mujer. Ahora ella sabía la verdad. Y estaba lista. Lista para destruir su plan. Desde adentro. Sin que él lo sospechara. Esa noche, mientras Sergei dormía profundamente, Elena se levantó en silencio. Tomó su teléfono, abrió la aplicación bancaria y cambió todas las contraseñas. Luego, abrió su laptop y transfirió discretamente el control de su empresa a una estructura legal protegida, preparada por su abogado horas antes. Ahora, incluso si intentaban algo, no obtendrían nada. Regresó a la cama. Miró a Sergei dormir. Su respiración tranquila. Su rostro inocente. Como si fuera un extraño. Y en ese momento, Elena comprendió algo importante. La verdadera batalla acababa de comenzar. Y esta vez, ella iba a ganar. Igor Kovalev, el administrador,
El esquema se dibujaba cada vez más claro, y la sensación de malestar que le recorría la espalda a Elena se volvía insoportable. Así que el plan era este. Víctor Petrovich extendió los documentos sobre la mesa con meticulosidad. Su marido le administra sistemáticamente medicamentos que provocan síntomas de trastornos mentales, pérdidas de memoria, desorientación y somnolencia. Luego, como un esposo cuidando de usted, la lleva a un especialista, un psiquiatra amigo que trabaja en la clínica donde está su cómplice. Le ponen un diagnóstico, la declaran incapaz y después él obtiene control total sobre su patrimonio. Concluyó Elena con voz apagada. Vende el negocio, el apartamento, se queda con todo el dinero. Y a usted la mantienen en la clínica, medicada de verdad, y nadie podría demostrar nada porque existe un diagnóstico oficial, asintió el abogado. Es un esquema clásico, lamentablemente, no tan raro, sobre todo cuando hay grandes sumas de dinero de por medio. Elena se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal, la ciudad de octubre estaba gris, lloviznando. La gente corría con prisa, y nadie sospechaba que, en un silencioso apartamento del 5º piso, alguien estaba destruyendo la vida de otra persona de manera metódica. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, sin volverse. Ahora reunimos todas las pruebas y vamos a la policía. Ya tenemos análisis médicos que confirman la presencia de los fármacos en su sangre. Tenemos grabaciones de las conversaciones de su marido, datos sobre su cómplice. Pero eso podría no ser suficiente para abrir un caso penal. ¿Por qué? Porque su marido podría alegar que le daba los medicamentos siguiendo la recomendación de un médico, para su propio bien, y que usted olvidaba tomarlos por estrés. Las grabaciones son útiles, pero un abogado podría argumentar que están sacadas de contexto. Necesitamos algo más contundente, dijo Víctor Petrovich, golpeando la mesa pensativo. Necesitamos una provocación, una reunión controlada, con la grabación donde su marido confiese sus planes. La policía realiza estas operaciones con frecuencia. Pero antes hay que convencer al investigador de que existe un motivo real para investigar. ¿Y cómo hacemos eso? Llamaré a un abogado penalista que conozco. Trabajó como fiscal, conoce todo el sistema desde dentro. Nos ayudará a preparar la denuncia correctamente y a organizar los materiales. Elena asintió. Se sentía en una especie de niebla. Todo parecía irreal, como una pesadilla. Hace solo una semana era una mujer común con una vida normal, y ahora estaba sentada en el despacho de su abogado, planeando cómo desenmascarar a su esposo, que intentaba encerrarla en un hospital psiquiátrico. Víctor Petrovich, ¿y qué hago en casa? ¿Cómo debo comportarme? Como siempre, no muestre que sabe algo. Continúe evitando la comida y las bebidas que prepara su marido, pero hágalo de manera discreta. Grabe todas las conversaciones, documente cualquier cosa sospechosa y sea extremadamente cuidadosa. Si se da cuenta de que usted sospecha, podría apresurarse. Elena se estremeció. ¿Ella cree que es peligroso? Elena Nikolaevna, alguien capaz de envenenar sistemáticamente a su propia esposa, es capaz de mucho. No se arriesgue. Si siente amenaza, salga de casa inmediatamente y llámeme a mí o a la policía. De acuerdo. Salió de la oficina, se subió al coche y permaneció allí un largo momento, apoyando la cabeza en el volante. Quería llorar, gritar, destrozar algo. Pero en vez de eso, arrancó el motor y volvió a casa. Los días siguientes se convirtieron en un continuo estado de tensión. Elena vivía en su propia casa, como una espía en territorio enemigo. Cada mañana, Sergei preparaba el desayuno, hervía té y ponía vitaminas frente a ella. Y cada vez, ella fingía comer y beber, pero en realidad vertía, tiraba y escondía todo el té en las macetas, la mitad de la tortilla en la basura cubierta con una servilleta,
las vitaminas en el bolsillo, y luego al inodoro. Los grabadores funcionaban constantemente. Elena los escondía en distintos lugares de la habitación y del despacho de Sergei. Cada noche, cuando él se duchaba o dormía, ella sacaba las tarjetas de memoria, copiaba las grabaciones en el ordenador y en la nube. La mayor parte eran conversaciones inútiles, el televisor, el ruido del agua, pero de vez en cuando aparecía algo crucial. El viernes por la tarde, Sergei volvió a hablar con Igor. Elena, fingiendo dormir en el sofá, escuchó cada palabra. No, escucha, los análisis son un problema. Si ella va a otro médico y muestra los resultados, su voz se tensaba. Sí, sé que los rastros desaparecen, pero ya sospecha algo. Se nota. Se comporta raro. Come, bebe, pero de forma distinta. Como si estuviera jugando. ¿Qué hacemos? ¿Aceleramos el proceso? Tengo la autorización y acceso a las cuentas. La voz de Igor era ininteligible, pero Sergei respondió. ¿Un mes? En un mes ella se dará cuenta de todo. No, hay que apresurarse. Bien, nos vemos el lunes. ¿Tu psiquiatra está listo para firmar el certificado sin hacer preguntas? Bien, lo principal es que todo parezca oficial. Elena permaneció inmóvil, con los puños apretados, hasta que las uñas se clavaron en la palma. Lunes. Tenía el fin de semana para actuar. Cuando Sergei terminó la llamada y se fue al dormitorio, ella se levantó silenciosamente, se encerró en el baño y llamó a Víctor Petrovich. Disculpe la hora, pero tengo una nueva grabación. Van a acelerar el proceso. Lunes es la reunión. Perfecto. Eso es justo lo que necesitamos. Ya hablé con el abogado Ignatov. Está dispuesto a ayudar. Mañana nos reunimos los tres, presentamos la denuncia y vamos a la policía. No a la comisaría local, sino directamente a la oficina central con alguien de confianza. Allí hay menos posibilidades de que el caso se quede estancado. Bien. ¿A qué hora? A las 1000 en mi oficina. Traiga todos los materiales. Análisis, grabaciones, extractos bancarios. Todo lo que tenga. Elena colgó y se miró al espejo. Su rostro pálido, círculos oscuros bajo los ojos, pero la mirada firme. Había pasado por mucho en estos años, construyó un negocio desde cero, enterró a sus padres, sobrevivió a crisis. Era sábado. Sergei propuso ir al campo, a la cabaña de unos amigos. Elena se negó, alegando dolor de cabeza. ¿No deberías ir al médico? Su voz parecía preocupada, pero era una estrategia. En serio, Len, conozco a un gran especialista. El doctor Markov, muy experimentado. Trabaja en una clínica privada. Todo de primera. Quizá podríamos reservar cita, dijo Sergei. Markov. El nombre surgió como una alarma. Era el psiquiatra que debía firmar el certificado. No, gracias. Solo descansaré y pasará, dijo Elena con una sonrisa cansada. Tal vez realmente estaba agotada. Bueno, entonces iré solo. Vuelvo por la tarde. Se marchó alrededor del mediodía. Elena lo acompañó hasta la puerta. Le saludó, y en cuanto el coche dobló la esquina, sacó el teléfono. Necesito que verifiques a otra persona, dijo el detective inmediatamente. El doctor Markov, psiquiatra, trabaja en la clínica privada, probablemente la misma donde está Kovalev, respondió Elena. Bien, me encargaré. Para la tarde tendré la información. Elena pasó el resto del día preparando todo febrilmente, organizando documentos en carpetas, asegurándose de que todas las grabaciones estuvieran duplicadas en varios lugares, y confeccionó una cronología de los eventos. Cuándo comenzó la atención de Sergei, cuándo aparecieron los síntomas, cuándo se firmó la autorización. Por la tarde llegó el informe del detective. Markov Olev Viktorovich, 53 años, psiquiatra de alta categoría, trabaja en la clínica Harmonía desde hace 8 años.
Hace 3 años estuvo involucrado en un caso de internamiento forzoso de un paciente, pero el caso se cerró por falta de pruebas. Hay información sobre sus vínculos con estructuras criminales, aunque nada concreto. Elena guardó el informe. El cuadro se completaba Sergei Igor Markov. La cadena estaba establecida. Cuando su marido regresó tarde esa noche, ella ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Él se desnudó con cuidado, se acostó a su lado y dio vueltas en la cama durante largo tiempo, sin poder conciliar el sueño. Luego se levantó y caminó hacia la cocina. Elena escuchó cómo llenaba un vaso con agua y abría algún frasco. Silenciosa, se levantó y se asomó por la rendija de la puerta. Sergei estaba de pie junto a la mesa, vertiendo un polvo blanco en el vaso con agua. Revolvió con una cuchara hasta que el polvo se disolvió. Colocó el vaso sobre una bandeja y añadió un plato con galletas. Elena regresó rápidamente a la cama, cerró los ojos. 1 minuto después, Sergei entró en el dormitorio. «Len, ¿no estás dormida?» Ella no respondió, respirando con calma. «Qué lástima», murmuró. «Te preparé un refrigerio para la noche. Bueno, lo dejaré en la mesita por si despiertas». Colocó la bandeja junto a ella y se acostó. Media hora después, comenzó a roncar. Elena abrió los ojos, con cuidado. Se levantó y tomó el vaso, llevándolo a la cocina. Vertió el contenido en un frasco con tapa que había preparado con anticipación. Esto sería otra prueba. Llenó el vaso con agua normal, lo devolvió a la bandeja y escondió el frasco en su bolso. Por la mañana del domingo, le dijo a Sergei que había bebido el agua durante la noche y que le agradecía mucho su cuidado. Su marido sonrió radiante. «Me alegra que finalmente empieces a escucharte a ti misma. Hoy descansa, no salgas. Yo prepararé el almuerzo». Elena asintió. Después del almuerzo, cuando Sergei se quedó dormido frente al televisor, ella salió silenciosamente de casa y se dirigió al laboratorio. Entregó el frasco para un análisis, solicitando una prueba toxicológica urgente. Le prometieron los resultados para la tarde del lunes. El lunes amaneció gris y lluvioso. Elena se levantó temprano, vestida con un traje oscuro y el mínimo maquillaje posible. Sergei se sorprendió. «¿A dónde vas?» «A una reunión con inversores. Quieren comprar una de las farmacias. Creo que tal vez sea hora de vender. Tú mismo dijiste que debía pensar en mi salud». El rostro de Sergei se iluminó. «En serio, Len, es una excelente decisión. Venderás y viviremos tranquilos, sin estrés. Te ayudaré con los trámites si quieres». «Gracias, querido. Lo pensaré», dijo Elena, besándole la mejilla antes de salir. Se subió al coche y condujo hacia el despacho de Víctor Petrovich. Ya estaba allí el abogado Ignatov, un hombre alto, canoso, con mirada penetrante y astuta. Revisó todos los documentos con atención, escuchó las grabaciones, examinó los informes médicos. «El caso es sólido», dijo finalmente. «Tenemos un motivo, una suma importante de dinero. Un método de envenenamiento sistemático para simular un trastorno mental. Cómplices Kovalev y Markov. Pruebas, análisis médicos, grabaciones, testimonios de médicos. Esto es suficiente para abrir un caso». «¿Y ahora qué hacemos?» «Vamos a la sede central del Ministerio del Interior. Allí trabaja el teniente coronel Suev. Estudiamos juntos. Nos ayudará a redactar correctamente la denuncia y a pasar los materiales al departamento adecuado. Si todo va bien, la investigación comenzará esa misma tarde». 1 hora después, estaban en la oficina del teniente coronel Suev, un hombre corpulento de unos 40 años, con cabello corto y ojos marrones atentos. Escuchó sin interrumpir, tomando notas en su cuaderno. «Entiendo», dijo al finalizar Elena. «La historia es desagradable, pero desafortunadamente,
no única. Este tipo de esquemas, especialmente relacionados con la psiquiatría, se están volviendo cada vez más frecuentes. Los documentos se falsifican fácilmente y luego impugnar un diagnóstico es casi imposible. Golpeó la mesa con los dedos. Esto es lo que propongo. Organizamos una reunión controlada. Vuelves a casa y te comportas normalmente. Por la noche, inicias una conversación con tu marido sobre tu salud, sobre que estás dispuesta a ver a un especialista. Él se alegrará y probablemente mencionará a Markov. Toda la casa estará intervenida, los operativos en el apartamento vecino. Cuando diga algo incriminatorio, entramos y lo detenemos. ¿Y si no dice nada?, preguntó Elena, nerviosa, jugando con la correa de su bolso. Créame, las personas confiadas en su impunidad suelen bajar la guardia, especialmente si la víctima se acerca a sus planes. Se relajará y comenzará a hablar. Elena vaciló. La idea de la provocación la aterraba, pero no había otra salida. Está bien, acepto, dijo finalmente. ¿Cuándo? Esta noche. Cuanto antes, mejor. Podemos preparar el equipo y a los operativos. ¿Llegarás a casa a las 600 p.m.? Perfecto. 1 hora antes entraremos en los apartamentos vecinos disfrazados de técnicos. Instalaremos los dispositivos de escucha y luego será tu turno. El resto del día, Elena permaneció en la oficina de Víctor Petrovich, intentando distraerse con trabajo, pero su mente no podía concentrarse. Los pensamientos se mezclaban, miedo y rabia combinados en un cóctel nauseabundo. Alrededor de las 5, el teniente coronel Suev llamó. Todo listo. Pueden regresar a casa. El equipo ya está instalado. Recuerda, actúa con naturalidad. Si sientes que no puedes, di la palabra clave mareo y entraremos de inmediato. Entendido, dijo Elena, con las manos temblando mientras conducía. Cerró los ojos en un semáforo, respirando hondo para calmarse. Podrás hacerlo. Eres fuerte. Has pasado por mucho. Podrás con esto también. En casa, Sergei la recibió con una sonrisa. ¿Cómo fue la reunión? ¿Los inversores están de acuerdo? Sí, en general. Aún hay detalles que discutir, pero están dispuestos a comprar, dijo Elena, quitándose los zapatos y caminando hacia la cocina. Sergei, necesito hablar contigo. Claro, querida. ¿Sobre qué? Estaba pensando, tal vez tengas razón. Tal vez realmente debería ver a un especialista. Siento que algo no está bien conmigo. Mi memoria falla, me mareo. Esto no es normal. Sergei se congeló por un instante y luego sonrió ampliamente. Len, me alegra tanto que finalmente lo comprendas. Te lo dije. Conozco a un médico, muy bueno, ha ayudado a muchas personas. El doctor Markov. ¿Quieres que arregle la cita? ¿Qué trata?, preguntó Elena. Psiquiatría. Pero no te asustes, no significa que estés loca. Solo a veces el estrés y el agotamiento provocan estos síntomas, y se necesita la ayuda adecuada. Él te dará el tratamiento correcto, y te sentirás mejor. Elena asintió, fingiendo alivio. Bien, hagámoslo. ¿Cuándo puedo ir? Sergei sacó su teléfono. Llamaré ahora. Markov suele acomodarse. Marcó y se alejó hacia la ventana. Oleg Viktorovich. Habla Sergei. Sí, todo bien. Mi esposa finalmente aceptó ver a un especialista. ¿Puedes recibirla esta semana? Perfecto. Miércoles a las 3 p.m. Está bien. Gracias. Colgó y se volvió hacia Elena. Listo. Acordado. El miércoles iremos. ¿Qué hará? ¿Qué tipo de examen? Conversación normal, algunas pruebas, tal vez análisis, nada peligroso. Lo importante es que obtendrás un diagnóstico correcto y tratamiento. Sergei se acercó y la abrazó. Me preocupaba tanto por ti, Len. Estoy tan contento de que finalmente hayas decidido ir.
Elena permaneció en sus brazos, sintiendo cómo un frío helado le recorría el cuerpo. Este hombre que la abrazaba y decía palabras tan cálidas, planeaba encerrarla en un psiquiátrico, y ahora se alegraba de que la víctima misma caminara hacia su trampa. Sergei, dime, ¿y si realmente tengo algo serio? ¿Un trastorno mental? ¿Y qué importa? Se puede tratar. Markov es un profesional. Su clínica es excelente. Si necesitas hospitalización, irás. Yo lo organizaré. Me encargaré de todo. ¿Y el negocio? Las farmacias. Len, tengo la autorización. Yo me encargaré de todo. Venderé si hace falta. El dinero irá a tu cuenta. Tú solo recupérate. Elena se apartó, lo miró a los ojos. Eres tan cuidadoso, como si hubieras cambiado en estos últimos meses. Sergei sonrió. Solo me di cuenta de que casi te pierdo. Trabajo, estrés, casi nos olvidamos el uno del otro. Y la vida es corta, Len. Hay que valorar lo que tenemos. Cuidar a los que amamos. Su voz sonaba tan sincera que si Elena no conociera la verdad, habría creído cada palabra. En ese momento sonó el timbre. Sergei frunció el ceño. ¿Quién puede ser? Y fue a abrir la puerta. Elena se quedó en la cocina con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tras la puerta había 3 hombres de civil. Sergei Alexeyevich Vorontsov, dijo uno, mostrando su placa. Policía, necesitamos que nos acompañe para declarar. El rostro de Sergei palideció. ¿Por qué? Sospecha de delitos, según los artículos 159 y 111 del Código Penal, fraude y daño a la salud. Sergei se giró, miró a Elena, y de repente lo entendió todo. Su expresión se torció. ¿Eres tú? Susurró. Elena asintió en silencio. Lo hice todo por ti, murmuró. ¿Por mí? Corrigió Elena con voz firme. Me envenenaste durante 3 meses, quisiste encerrarme en un psiquiátrico y robar todo lo que construí en 20 años. ¿Y eso llamas hacerlo por mí? Sergei dio un paso hacia ella, pero los oficiales lo sujetaron. Tranquilo, ciudadano, procedamos con calma. Lo llevaron. Elena quedó en medio de la cocina, mirando la puerta vacía. Las piernas le temblaban, el cuerpo le vibraba. El teniente coronel Zuev permaneció. ¿Está todo bien? Preguntó suavemente. Sí, susurró Elena. Todo está bien. Ahora sí. Se sentó. Cubrió su rostro con las manos. No podía llorar. Solo respiraba. Respira, respira, viva. Sergei fue trasladado a la comisaría alrededor de las 8 p.m. Elena quedó sola en el apartamento, que de repente le pareció ajeno y frío. Caminaba de una habitación a otra, tocando objetos, abriendo armarios, como si viera todo por primera vez. Esa taza de la que Sergei me dio el té envenenado. Ese frasco de vitaminas seguramente también tenía algo raro. Sus fotos conmigo, esas sonrisas, esos abrazos, mentiras, todo mentiras. El teléfono sonó, sacándola de la parálisis. Víctor Petrovich, Elena Nikolaevna, ¿cómo está?, dijo la voz. Zuev informó que todo salió bien. Sí, se lo llevaron, respondió Elena. No sé qué siento. Debería estar feliz, pero 20 años de matrimonio no son cualquier cosa. Incluso si la persona resultó ser otra. Date tiempo. Ahora trata de descansar. Mañana comenzará la investigación. Necesitaremos tu testimonio. Gracias por todo, dijo Elena y colgó. De repente supo que no podía quedarse allí. No hoy, tal vez nunca. Rápidamente recogió su bolso, documentos, portátil y algunas pertenencias, y se fue a un hotel. Solo allí se permitió relajarse. Las lágrimas vinieron de golpe.
Lloró largo rato, enterrando el rostro en la almohada. Lloró por los años perdidos, por el engaño, por lo fácil que es equivocarse con alguien. Lloró de alivio, porque todo había terminado. Dormía al amanecer un sueño pesado y agitado. Las semanas siguientes fueron un torbellino, interrogatorios, peritajes, audiencias. Elena declaraba, respondía preguntas, se reunía con abogados. Paralelamente, seguía un proceso de desintoxicación bajo la supervisión de Olga. Su cuerpo se limpiaba poco a poco de los medicamentos acumulados. Durante un registro en la casa, la policía encontró cajas de somníferos y antipsicóticos sin receta, escondidos en el garaje de Sergei. En su teléfono hallaron mensajes con Igor Kovalyov, donde discutían los detalles del plan. Markov dice, 1 mes más de medicación y luego podemos tramitar el certificado. Síntomas evidentes. ¿Cuánto quiere por el certificado? 300.000. Vale la pena. El negocio de mi esposa vale 20 millones. Más el apartamento, otros 15. Dividimos a la mitad, como acordamos. Elena leía esos mensajes en la oficina del investigador. Incrédula. 20 años de matrimonio le costaron a Sergei 35 millones. Ni esposa, ni persona. Solo números. Igor Kovalyov fue detenido al día siguiente. Comenzó a declarar contando cómo conoció a Sergei en una reunión de antiguos alumnos y surgió la idea del fraude. Sergei tenía deudas, problemas financieros, buscaba salida y encontró la tentación, esposa rica, negocios, propiedades. El psiquiatra Markov inicialmente negó todo, pero al confrontarlo con grabaciones y mensajes, confesó. Reveló que había implementado esquemas similares antes 7 personas en 10 años, siempre por dinero. El juicio comenzó 4 meses después. Elena entró en la sala con un traje negro impecable, calmada y recogida. Sergei en el banquillo, envejecido, consumido, mirada apagada. Sus ojos se encontraron un instante. Él apartó la vista primero. El fiscal leyó los cargos: intento de fraude a gran escala, daño a la salud, falsificación de documentos, pena 8 a 12 años. El abogado de Sergei intentó alegar aflicción financiera, arrepentimiento, pero las pruebas eran irrefutables. Análisis médicos, grabaciones, mensajes, testimonios. Cuando Elena fue llamada a declarar, se levantó y se acercó al estrado. Habló con calma, sin emoción, exponiendo hechos. Cuando empezó el cuidado de mi marido, los síntomas, cómo descubrí la verdad y qué hice. ¿Qué siente ahora por el acusado?, preguntó el fiscal. Elena miró a Sergei. Nada. La persona que conocí durante 20 años no existía. Era una máscara. Y quien estaba debajo, no lo conozco ni quiero conocer. 2 días después, la sentencia: Sergei, 6 años de prisión, confiscación de bienes, prohibición de acercarse a Elena a menos de 50 metros. Igor Kovalyov, 5 años, Markov, 4 años, inhabilitado de por vida. Elena escuchó de pie. Al salir del tribunal, respiró hondo. Todo había terminado. Divorcio tramitado en ausencia de Sergei, no recibió nada. Contrato matrimonial y sus crímenes lo dejaron sin derechos sobre la propiedad. Los primeros meses, tras el juicio, fueron difíciles. El trabajo no daba alegría. La casa parecía extraña. El sueño inquieto. Olga insistió en terapia. Tienes síndrome postraumático, Len. Es normal después de lo que pasaste, pero hay que trabajar o quedarás atrapada en el pasado. Elena comenzó psicoterapia, contando miedos, aprendiendo a confiar de nuevo. Lentamente, la carga se aligeró. 6 meses después, vendió una farmacia y abrió un pequeño fondo benéfico, Segunda Oportunidad, ayudando a mujeres víctimas de violencia doméstica y fraude familiar. Contrató abogados, psicólogos, creó una línea de ayuda. Al principio, puro entusiasmo. Luego llegaron subvenciones y donaciones.
Mujeres con historias similares acudían a ella. Elena escuchaba, ayudaba, daba contactos, abrazaba y decía: «Yo pude, tú también podrás». Vendió su apartamento un año después de demasiados recuerdos dolorosos. Compró un pequeño departamento nuevo, luminoso, tranquilo. Renovó en tonos beige, compró muebles nuevos y adoptó un labrador llamado Raisik, que la recibía con alegría. La vida volvió lentamente. Cursos de pintura, natación, viajes cortos. Víctor Petrovich la invitó a cenar, solo como amigos. Hablaban de trabajo, del fondo, de la vida. Elena se rió, sintió paz. «Gracias», dijo. «Si no fuera por ti, no sé cómo habría terminado». «Tú misma te salvaste», respondió Víctor. «Yo solo ayudé con documentos. La decisión de actuar, de no entrar en pánico, de reunir pruebas, fue tuya». Se encontraban regularmente, con paciencia, sin presionar. Un año y medio después, comenzaron a salir oficialmente. 3 años tras la detención de Sergei, Elena trabajaba en su fundación, revisando solicitudes de ayuda. Un día sonó el teléfono. Un canal documental quería entrevistarla. Su historia de abuso financiero se haría pública. Elena dudó, pero aceptó. Su historia pudo salvar vidas. El documental fue visto por más de 2 millones de personas. La línea de ayuda recibió numerosas llamadas. Elena asistió a mujeres que enfrentaban situaciones similares. Finalmente, Elena estaba en su balcón, tomando té real, escuchando a Víctor tararear en la cocina, mirando la ciudad iluminada. La vida continuaba. Perdió 15 años de matrimonio. Sufrió traición, miedo y humillación. Pero se reencontró consigo misma. Aprendió a escuchar las señales de alerta y, sobre todo, a actuar para proteger su vida. «Len, la cena está lista», llamó Víctor. Elena sonrió. Regresó al cálido apartamento, donde la esperaban, donde estaba segura, donde empezaba su nueva vida. La segunda vida que ella misma eligió.